Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Los invito a que sean tan amables. Si alguien está de pie, ocupe su lugar. Mis amados hermanos, pues se ha llegado. Aquí tengo el cuaderno en la mano. Dice 12 de junio del año 2021. ¿Qué corresponde estudiar? Una pregunta. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué recompensa tendremos? ¿Será una frase bíblica? ¿Usted qué dice, hermana, hermano? Esto está tomado de la Biblia, este título de esta lección de esta mañana. La vemos dentro de la Escritura, sí, pero también en el trabajo, también en la casa. Bueno, a ver, David, ¿vas a cumplir con esta misión? Ten este trabajo. Sí, pero ¿qué me van a dar a cambio? O los niños, te toca hacer esto, aquello, vas a hacer esto, esta situación. Ok, pero ¿qué me van a dar? ¿No? Entonces, hermanos, pues vamos a adentrarnos a estudiar nuestra lección de esta mañana, en este santo sábado, esperando que ya tengan en sus manos, mis amados hermanos, sus Biblias, ¿verdad? Eh, sus Biblias a la mano y podamos nosotros, ya, pues ya haber tenido a la mano, si nos gusta un lápiz, un cuaderno de apuntes, alguna pregunta, algún comentario y sobre todo, hermanos, quien quiera dar su verso de memoria, adelante. Y hoy veo que están con mi hermano David, muchos hermanos, hermanas, para que puedan participar en leer algunos párrafos. Así que pues de parte de mi hermano Isaías, de mi hermano David, de nuestras hermanitas Aguilar y hermanos que gusten acompañarnos en leer los párrafos, los vamos a ocupar, hermano. Tenemos 7 párrafos y vamos a estudiar en esta mañana, pues, nuestra lección, ¿verdad? Que hemos de utilizar. Y pues, en esta mañana, entonces, hermanos, perdón, es otra lección, hermano Daniel. No. Sí. Es la misma, ¿verdad? Muy bien, pues aquí está, hermanos. Aquí está lo que pusimos durante la semana, ¿verdad? ¿Qué recompensa tendremos? Como yo les decía, bueno, pues hemos escuchado esta frase, ¿verdad? Amados hermanos, y también está en la Biblia, por supuesto que está aquí en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? La encontramos. Vamos a pasar, hermanos, al objetivo. ¿Qué es lo que dice el objetivo? ¿Cómo le quito aquí, hermano Daniel? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué dice el objetivo? El mantener una comunicación íntima con Dios para seguir recibiendo las bendiciones y al final la vida eterna, mis hermanos. Entonces, el objetivo de nuestra lección que tenemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Mantener, amados hermanos, esa parte, ¿verdad? Como dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Bueno, pues aquí tenemos, hermanos, entonces, este es nuestro objetivo, de acuerdo a lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces vamos a pasar aquí. ¿Cómo le hago aquí, hermano? Tenemos una lectura bíblica dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde la encontramos, hermanos? Mateo capítulo 19 del verso 16 al versículo 30, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra lectura bíblica que tenemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitar a los hermanos, acompáñenme a tener esta hermosa lectura en los evangelios dentro de la palabra de nuestro Dios y lo encontramos en 2 partes, ¿verdad? Pero nos marca aquí en San Mateo capítulo 19,
del verso 16 al versículo 30 dentro de la palabra de nuestro Dios. Luego comentaremos, hermanos, algunos aspectos de algunos versos de las Sagradas Escrituras de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así el verso 16, amados hermanos, capítulo 19, versículo 16 al versículo 30. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Sean tan amables, hermanos, en ocupar sus lugares sí, y pónganse cómodos, pues tenemos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Esta es una enseñanza que hasta el día de hoy prevalece, hermano, ¿sí? A través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿quién hace esta pregunta? Pues dice que el apóstol Pedro, ¿verdad? Hace esta pregunta. Nosotros hemos dejado muchas cosas, ¿sí, hermanos? ¿Qué pues obtendremos? ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Que dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que aquellos hombres, ¿verdad? Que ahora estaban con el Maestro, que estaban con nuestro Señor Jesucristo, pues habían dejado muchas cosas, hermanos, y los escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y en esa predica que ellos iban a hacer, por supuesto, hermanos, que ellos iban a ayudar a muchos hermanos. Así como hoy en la iglesia se nos enseña a ayudar primeramente a los de la fe, pero también a los de allá fuera, mis amados hermanos. Entonces, Pedro lleva como siempre la batuta, hermano, y hace esta pregunta, ¿verdad? A través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hemos dejado todo. ¿Qué dejaron? Uno, ¿quién dejó el banquillo donde cobraba los impuestos, hermanos? Si alguien tiene el nombre, escríbalo, hermanos, o denos su comentario. ¿Quién dejó las redes? ¿Quién dejó tantas cosas, hermanos, siguiendo a un varón, a Jesús, que dice la escritura, quedó registrado, hermanos,
que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, que él llegaba a un lugar, ahí se hospedaba, caminaba a otro lugar y ahí buscaba dónde dormir. Los animales tienen sus cuevas, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, dice aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en donde llegaba el maestro, ahí se instalaba, ahí estaba con ellos, pues habían dejado todo, mis amados hermanos. Pues durante la semana, hermanos, pusimos esto y se suscitó una situación, ¿verdad? Donde se hizo el comentario y se preguntó en las redes sociales a través de la plataforma de ID Tijuana Progreso, si lo que hablaba Jesús era literal o era simbólico. Y se vertieron tantos comentarios, ¿no, hermanos? Donde se mencionó todo esto por las palabras que dijo Cristo. ¿Y por qué dijo esto, hermanos? Por aquel joven, por ese joven que, aunque él estaba en el camino, ¿verdad? Él pregunta esta situación. Y el Señor por eso le dice, bueno, si todo esto has guardado de tu juventud y si ya conoces los mandamientos, pues si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Pero como él tenía posesiones, hermanos, este, dice que se fue muy triste. Ahorita vamos a ver qué es lo que le faltaba entonces a él, si él conocía los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, por eso Cristo habla sobre esta situación. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, que era muy dificultoso, ¿verdad? No que era imposible, porque ricos los tenemos en la Biblia. Quizá en alguno de nuestros hermanos en algún lugar donde esté la iglesia esté en una buena posición, sino que había una dificultad para una persona que pues, no que su confianza, ¿verdad? Sino que estuviera en lo material. Bueno, dice nuestra hermana Aguilar Márquez, Mateo, efectivamente. ¿Quiénes eran pescadores? Pedro, su hermano, Pedro y Andrés, y Juan y el otro personaje, ¿verdad? Su hermano de Juan. A ver si alguien me recuerda el otro nombre que es de Juan. Y tantos más que dejaron tantas cosas, hermanos, por seguir al Salvador del mundo. Entonces, que por eso se habla de esta situación, ¿sí? Algo que nosotros hemos aprendido dentro de la iglesia, hermanos, que nos han enseñado que las ciudades amuralladas de aquellos tiempos, hermanos, tenían una puerta muy amplia, muy grande, ¿verdad? Pero esa puerta se cerraba. Y se dice, hermanos, en los comentarios que quedaba una puerta muy estrecha, muy pequeñita, donde era muy difícil pasar una persona. Y pues más difícil, hablando literalmente, pasaría por ahí un camello, no que sea imposible. Y más si ese camello llevaba carga, pues sería mucho más difícil. Entonces habló simbólicamente a través de una figura, tomando algo literal que sí posiblemente pasaba en aquellos lugares, hermanos, hablando acerca de el camello, ¿sí? De aquellos tiempos. Y eso es lo que encontramos, hermanos. Entonces, muy dificultoso para un rico porque a veces, ¿verdad? Hay esta situación, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos. Sí, efectivamente, hermano Willy García, ahorita vamos a dar la definición de la palabra recompensa, pero ya nuestro hermano nos está poniendo aquí, es por la paga de un servicio, que esta palabra la encontramos en la Biblia, como lo estamos viendo con Pedro y con ellos, y la respuesta que da el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera encontramos dentro de la Escritura, hermanos, eso es lo que ponen los comentaristas a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, volviendo con el joven dice, pues que yo guardo todo esto, yo soy israelita, yo conozco estos mandamientos. Entonces, ¿qué más me falta para, para ver un poquito más, hermanos? También está en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo
ahorita le digo, hermano, capítulo 10. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, también está esta narración, pero yo quisiera que me acompañaran y la viéramos, hermano, cómo dice el Evangelio les comenté, de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Entonces, por esta situación, hermano, miren, dice así, 10, 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda la ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Andad, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Sabemos, hermanos, que cuando Cristo inicia su ministerio, se hace acompañar de 12 hombres, ¿verdad? Luego nombra o junta, hermanos, o envía a 70, ¿verdad? Pero dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, ¿qué iban a hacer? Tenían que compartir la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad, hermanos? Para que se hiciera la voluntad de nuestro Dios. No, no se, al joven rico, hermanos, no se le está diciendo que no los practicaba. Él practicaba los mandamientos de nuestro Dios, pero ¿qué le faltaba a él algo, hermano? Aunque Jesús le dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo si quieres obtener la vida eterna, y él los conocía, ¿qué quiere decir, hermanos? Que todos los que escucharon el llamado, no los enviaba a predicar el evangelio, como dice aquí, aún en medio de lobos, ¿verdad? Hasta que ellos, hermanos, tenían esa bienaventuranza de, bueno, tenían un medio de vivir, porque lo dice que tenían un oficio dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, cuando estudiamos de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, y lo dejaron todo. Es decir, los envió a predicar, pero a ayudar al prójimo. Y el joven rico, cuando se va triste, hermanos, ¿por qué? Porque puso un pretexto, ¿verdad? Él dijo, no, pero es que, dice, tenía muchos bienes, y por eso Jesús habla que es más fácil que entre el camello en el ojo de una aguja, que es una puerta muy pequeña, que eso dicen los comentarios, que es muy dificultoso que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué le faltaba, hermanos, a este joven? Hermano, primero, que en él tenía que haber esa humillación, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, un corazón contrito y sobre todo, hermanos, ayudar, compartir con su prójimo. Por eso es que él se fue triste, pero de que él conocía y cumplía con los mandamientos, sí, pero él se fue triste. Y esta es la situación por la cual el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, habla acerca de este verso, que muchos comentaristas lo ven de una manera, lo ven de otra, que pues no me gustaría a mí entrar en esa parte y en esa situación. ¿Cómo lo ven ellos, hermano? Entonces, a este joven, no solo ir a predicar, sino que ir a ayudar, ir a compartir lo que tienen, así como aquellos hombres dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron sus barcos. Unos eran como empresarios, tenían trabajadores como Juan y su hermano, hermanos, y sin embargo lo dejaron todo, ¿verdad? Y ellos se fueron, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, y lo que tenían lo compartían. Lo hemos visto en la vida de esos 3 años y medio de nuestro Señor Jesucristo, y en la vida de ellos, y que siguieron ellos viviendo hasta el último día de sus vidas, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, a eso es lo que le faltaba a ellos. También durante la semana, hermanos, se preguntó acerca de este verso, ¿verdad? De San Mateo 28:19. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, dice aquí, se sentara en el trono de su gloria, hermanos,
dice aquí el verso, y dice aquí y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces se preguntaba, ¿y para usted qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Y muchos hermanos nos mandaron también sus comentarios, ahí los puede ver usted en la red, ahí están muchos comentarios de nuestros hermanos, y también agradezco a nuestra hermana Edith Montiel, que también nos mandó una respuesta muy acertada, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, porque yo hacía esa pregunta, hermano, durante la semana. Jesús les dijo, de cierto digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Qué es regeneración? Y unos me pusieron una forma, otros otra forma. ¿Cuándo será dónde estará esa regeneración? Primero, la regeneración es en el cambio. Regeneración es renovar. Regeneración, otra definición de regeneración es remodelación, en el cambio, ¿dónde va a ser? En el milenio, ¿verdad, hermanos? Cuando venga Cristo, cuando ya el desierto, ¿qué? Ya no sea desierto. ¿Qué más se va a dar, hermanos? No en el eterno, sino en el milenio, los animales ya no serán carnívoros, ya no tendrán, ¿qué? Fiereza, ¿sí, hermano? Entonces, y ya nuestra hermana nos contestó, hermano, eso va a ser, la regeneración va a ser en el milenio, efectivamente. Van a estar sobre 12 tronos, van a tener autoridad para juzgar ellos. Su trabajo va a ser hablarles al pueblo de Israel, hermano, no a los gentiles, es al pueblo de Israel. ¿Cómo los van a juzgar? Como hoy ahorita nos están juzgando a nosotros, ¿sí? Para no ser juzgado con el mundo. ¿Cómo se nos juzga a nosotros, hermanos? Por medio de la predicación, por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de cada predicación, vamos cambiando, vamos viendo, esto que hago no está bien, está mal, no se debe de hacer. Dice aquí que esto debe de ser diferente de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. También agradecemos, hermanos, que durante la semana muchos hermanos, entonces, en la regeneración ustedes han dejado, dice, y aquel que ha dejado padre, trabajo, madre, hijos, etcétera, es decir, que ponga en primer lugar las cosas de nuestro Dios y en segundo lugar las cosas materiales, van a tener la vida eterna, de acuerdo aquí a como dice a través de la palabra de nuestro Dios, a través de las escrituras, a través de estos textos sagrados. Entonces, hermano, se da esta situación con aquel joven rico, se dice de literalmente, hermano, de que aunque por una puerta estrecha con mucha dificultad, alguien, es posible que pasó un elefante, hermano. Así que hay mucha dificultad para un rico, hermanos, porque no solo es de que va a creer en la palabra, sino que va a compartir, va a ver por su prójimo, va a amar a su prójimo, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, de acuerdo aquí a las sagradas escrituras. Parte de este comentario que vemos aquí dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Tenemos un verso de memoria, hermanos, por grupo, si gustan, hermanos, y alguien quiere ofrecer su verso de memoria como un presente a nuestro Dios, adelante, hermanas, hermanos, adelante, hermano David, hermano Isaías, o nuestras hermanitas Aguilar, quien quiera decir su verso de memoria, adelante, hermanos. Sí, hermano, en grupo. 1, 2, 3, fuerte. No se meten los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos llega a tierra sin nuestro Padre. Mateo 10:29. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. ¿Quién más, amados hermanos? ¿Alguien más que quiera dar su verso de memoria? Sí, hermano, lo vamos a leer en coro, vamos a darlo en coro, dice. No se venden dos pajaritos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Amén. 10:29. Amén.
Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Alguien más, hermanitas Aguilar? Sí, hermano. Hermano Eliseo, perdón. Adelante, hermano Eliseo. Sí, hermano. Bueno, no soy Aguilar, pero vamos a darle lectura, hermanos. Dice así: no se venden los dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo capítulo 10, versículo 29. Amén. Muchas gracias, hermano, y a toda su familia, ¿verdad? Que han dado su verso de memoria. ¿Alguien más, hermanitas Aguilar? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10, 29. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El verso de memoria. Y bueno, ¿y qué son, hermanos? Son unas aves que hablan aquí, ¿verdad? Limpias, por supuesto. ¿Qué, qué se requería como un presente, como un sacrificio a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial? Hermanos, eran animales limpios, ¿verdad? Pero, eh, hermanos, cuando no se lograba, ¿verdad? Tener un animalito y eran pobres, eh, era válido llevar tórtolas o palominos, ¿sí? Lo vemos con José y María que llevaron un presente cuando presentaron a Jesús siendo niño, ¿verdad, hermanos? Entonces, se podrían ofrecer estas aves limpias, hermano, tórtolas o palominos. Y aquí tenemos la definición, cuántas hay en la tierra de Israel, qué es el cuarto, es una moneda romana de cobre con valor de una 16 parte de un denario. El denario era el salario de un día, ¿verdad? Gorrión, ¿qué quiere decir, hermano? Hermanos? 40 veces un nombre general para todas las aves. O sea, ahí entra, hermano, lo que yo le comentaba, el palomino o la tórtola, ¿sí? Y dice aquí, pone nuestros hermanos, sí, existen cerca de 150 especies en la Tierra Santa. Entonces, parte de esto es lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, pues es que Dios tiene tantas formas de bendecir que ahorita vamos a entrar en ello, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Un hermano, una hermana que nos ayude a leer el primer párrafo, hermanos. Primer párrafo, y aquí tenemos también lo que se mencionaba, ¿verdad, hermanos? Pago es una compensación, regalo es un premio. Ahí pueden ver ustedes la definición de ella. Sí, adelante, hermanos. ¿Quién le da lectura al primer párrafo? Pasa vos, hermano. ¿Puedo leer? Adelante, hermana. Bueno, gracias. Pasa a vosotros a todos. Dice el primer párrafo así, hermano. Dice, en una ocasión el apóstol Pedro le preguntó al maestro, he aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta es también la inquietud de muchos que han aceptado la doctrina y se han constituido en miembros de la Iglesia de Dios. En aquella ocasión el maestro respondió, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Según Mateo 19, 27 al 29 y Lucas 18, 28 al 30. ¿Puedo opinar algo, hermano? Adelante, hermana. Gracias, hermano José. Pues bueno, aquí esta es empezamos con esta lectura que viene en el cuaderno, donde pues nuestro Señor Jesucristo estaba también con sus discípulos cuando se allegó este hombre rico. Así que pues ellos también estaban presentes escuchando cuando se acercó él a preguntar a nuestro Señor Jesucristo qué tendría que hacer para heredar esa vida eterna. Y vemos de que pues ellos escucharon, ¿verdad? Lo que llegó este rico
y que pues él dice, pues es que yo también he guardado todos esos mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Y ya vemos la respuesta que les da nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que por eso después Pedro más tarde es esa pregunta, porque dice, pues me imagino, ¿verdad? Que dice, pues si este hombre es bien rico y tiene que dejar todo, híjole, pues ¿quién va a poder ser salvo? Entonces vemos que él es el que preguntó qué difícil pues era entonces obtener esa vida eterna, pero nuestro Señor Jesucristo pues le da una sabia contestación y dice que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces ahí es donde nosotros también entramos, pues también podríamos decirme con esa duda y qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna, porque aquí lo que nos está enseñando Jesucristo, pues que son los mandamientos de Dios, pero aparte otras cosas, como le dijo al joven, él que era rico, dice, pues tienes que desprenderte de todas las cosas materiales, ¿verdad? Pero según aquí, lo que también Jesús respondió es que dice, que no haya dejado ni casa, ni hermanos, ni padres, ni hijos, y vemos que aquí lo que nos enseña la doctrina, que no se está refiriendo a decir, a desatenderse uno de los padres o de los hijos o de la esposa, ¿no? Sino que más bien que a veces entre la familia hay esa disensión y es muy difícil a veces seguir la doctrina porque muchos miembros de la familia se oponen a que uno siga la doctrina. Y de esto pues ya muchos a lo mejor hemos estado en esa situación, pero no se trata como de dejarlos y me voy de esta casa y tú atiende a tus hijos o etcétera, sino que más bien pues lidiar con todo esto, hermano, porque primeramente pues tenemos que seguir a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es lo que entiendo, hermano. Sí, Gracias. gracias, hermana María Elena. Hermano, lo que acabamos de ver en el verso de memoria, cómo ese animalito, esa ave, esa pequeña ave, Dios la sostiene, la cuida, se multiplica, le da su alimento, tienen agua. Y dice, ¿cuánto con más razón a quiénes? A nosotros que somos hijos de nuestro Dios, ¿sí, hermano? Entonces, como estamos estudiando de evangelismo, hermanos, ¿qué, qué le pide nuestro Dios a un hermano nuevo que entra a la iglesia? ¿Que debe de qué? De dejar todo y ponerse en las manos de quién? En las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermanos? Sí. Siempre nos han predicado de aquel que estaba sostenido de una cuerda y que le decía a Dios, ayúdame, y que oyó una voz, ¿no, hermanos? Y que le dijo, suéltate, déjate caer. Y que dijo, no, pues, ¿cómo voy a dejar caer? Y había neblina, no se miraba el fondo. Déjate caer, y no se dejaba caer. Esa cuerda, hermanos, es una, figuradamente, una línea de vida, ¿verdad? Luego se disipó la neblina, se murió aquel congelado, hermanos, y ¿cuánto era? Un metro, 2 metros para dejarse caer, y ya estaba a salvo, pero no hizo caso. Entonces, ¿qué se le pide a una persona nueva? ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a alguien nuevo, hermanos? Que deje todo y que, hermanos, el camino que le ofrece nuestro Dios, que es esa cuerda, que esa línea de vida, hermanos, Dios le va a dar vida, le va a dar salud, le va a dar economía, ¿sí? Como dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, no se ve, o como lo tenemos cotidiano, no lo vemos, pero una vez, aquí dice el verso, hermanos. No leímos Lucas 18, 28 al 30, pero una parte de él dice aquí: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que para el hermano nuevo, no se enajene en lo material, déjelo. Dios le va a dar bendición grande, salud,
Solo el escuchar esta transmisión, hermano, el que usted ocupe su tiempo para escuchar esta transmisión y haga la voluntad de nuestro Dios, es una bendición. El que la hacemos escuchando en paz, sin zozobra, hermano, sin miedo, es una bendición de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, Dios siempre le va a bendecir, siempre le va a ayudar. Aférrese a esa cuerda de vida que son los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, que son los mandamientos de nuestro Dios. Si usted busca los mandamientos de nuestro Padre Celestial, dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra, y efectivamente lo que decía nuestra hermana María Elena en cuanto a su comentario que ella nos decía acerca de este primer párrafo, ¿verdad? Amados hermanos, al leer este párrafo, ¿qué se nos dijo? ¿Qué entendemos, hermano? Lo que decía nuestra hermana. Bueno, inmediatamente, hermanos, por lo que vemos en el texto de San Lucas, capítulo 18, verso 28 al 30, hermanos, hay una bendición inmediata, ¿sí? Sí, así lo dice, aquí lo encontramos. Hoy, en este momento, hermanos, a través de la Escritura, qué bendición tan grande estar en casa, estar con la familia, estar con los seres queridos, hermanos, estamos escuchando la palabra de nuestro Dios, estamos guardando el mandamiento. ¿No es una bendición? Por eso dice, en esta vida y en la venidera la vida eterna. ¿Qué recompensa vamos a tener, hermano? Se nos ofrece la vida eterna, como dice nuestra hermana. ¿Qué más nos falta? ¿Qué le faltó al joven? Ya lo dijimos, hermano. No solo era creer, sino practicar, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Cristo, compartir con los demás, ayudar a los demás. Esa era la parte que le faltaba. Es difícil. Dice aquí, ¿hay un grado de dificultad para que un rico entre? Sí, pero no es imposible, porque los versos más adelante vamos a ver hombres ricos dentro de aquí de la misma palabra de nuestro Dios. Poner todo en las manos de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Decirle, ayúdame, Señor, en esta situación, y Dios siempre ayuda, hermano, ¿sí? Al momento, Dios nos está ayudando, el despertarnos, el saber, hermanos, que yo he visto muchas situaciones, perdónenme lo que le voy a decir, hermano, hasta para una necesidad fisiológica de tener dónde, es una bendición de parte de nuestro Dios. Yo me he fijado cuando salgo a lugares lejos de madrugada y a predicar a la gente que no tiene dónde, hermano, lo que hace en las calles, o anda buscando, anda esperando que se abra un centro comercial, ¿sí? Hermano, es una bendición de parte de nuestro Dios. Y luego dice, hoy te voy a bendecir, pero pon en primer lugar las cosas de Dios. Nuestra hermana Marilena lo dijo muy claro. No está diciendo que ya no le hable a mi familia, que no le hable a mi hijo, que no vea a mis padres, que no vea a mis seres queridos. No, lo que está diciendo es que pongamos en primer lugar las cosas de nuestro Dios. Venimos en una secuencia de lecciones que hemos tenido, hermano, ¿sí? Que hemos tenido, que ahorita vamos a hablar un poquito de organizaciones, iglesias donde solamente hablan acerca de lo material. Dios te va a dar, pero tú tienes que dar. Eso hay que verlo también a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hoy es la bendición, hermanos, hermanas, que por primera vez están escuchando la palabra de nuestro Dios, que aceptaron la invitación de un hermano y de una hermana. Qué bendición tan grande, hermanos. Fíjense, hermanos, a veces uno se levanta con el ánimo en alto, medio, a veces bajo, ¿verdad? Y yo nada más de ver a mis hermanos de la superintendencia, mis hermanos que se conectan, verlos, sus sonrisas, sus pláticas, que están ahí los hermanos. Hermano, eso bueno, en lo personal, a mí me levanta el ánimo, me hace sentir con una bendición tan grande contar con nuestros hermanos, de que nos unimos para oír esta transmisión en paz, en armonía, escuchando, tomando lo bueno, lo que nos va a ayudar, lo que le vamos a decir a otra persona. Qué bueno que escuchaste la palabra de Dios. Por ello, dice aquí el verso, hermanos, Lucas 18, 28 al 30, tendrás bendición. Aquí lo dice muy claro, en este tiempo
y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿no es una bendición? Claro que es una bendición tan grande de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Aquí lo dice, aquí está el texto, aquí lo acaba de poner nuestros hermanos, y aquí lo dice, hermano, todo esto, la vida es corta, hermanos, pero la eternidad es eterno, es para siempre, amados hermanos, ¿sí? Entonces, hay que darle gracias a Dios que me invitaron a escuchar esa transmisión, aún en medio de la pandemia, aún en medio de esto que está, hermano, porque esto está latente, esto en algún momento o puede detonar o se puede ir, pero nosotros aquí estamos con una bendición tan grande de parte de nuestro Dios, que no interrumpamos la guarda de este sábado, de las fiestas, el recibimiento, adorar a nuestro Dios, estar en paz, hermano, saber que cuando termine el servicio tenemos nuestra comida segura, hermanos. Es una bendición. La bendición de Dios es en tantas formas que la culminación es tener la vida eterna como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces debemos de ser agradecidos, la vida que Dios nos da, lo que respiramos, lo vimos en la pandemia, cuánto costaba un tanque de oxígeno, cuánta gente por no tener dinero para tener el oxígeno, hermano, que es la vida, murió, está durmiendo ya. Mas nosotros, hermano, miren, Dios no nos cobra ni un centavo. Entonces, de diferentes formas tenemos la recompensa, tenemos la bendición de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Siguiente, bueno, esto también durante la semana lo pusimos, hermano, y se hacía la pregunta, ¿no? ¿Y dónde van a estar los 12 tronos? También nuestra hermana Edith nos contestó, en el milenio. Muy bien, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué se entiende por juzgar? Lo mismo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 o verso 16, hermano, donde dice, y si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿dónde estará el impío y el pecador? ¿Qué es el juicio? Las predicaciones, la palabra de nuestro Dios. ¿Qué van a hacer con los judíos, hermanos? Van a predicarles, van a hablarles en el milenio, porque está escrito que tienen que creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo de todo corazón. Eso es lo que encontramos nosotros dentro de la palabra de nuestro. También comentarios diversos, hermanos. Lo pueden buscar ahí lo encontramos dentro de la red y esos comentarios ahí en Tijuana Progreso. Siguiente párrafo, hermanos. ¿Quién? ¿Un hermano, una hermana que nos ayude a leer el siguiente párrafo? ¿Quién dice yo, hermanos? Adelante, hermanos. Sí, hermano. Sí, adelante, hermano David. ¿Quién? Es la hermanita Ami. Ándele, a ver, hermanita Ami. Decía, tú usar la Con calladita. esto el Señor enseñó a los apóstoles que todo aquel que creyera en Él tendría vida eterna. Esta misma promesa queda ahora para nosotros. Todo aquel que crea y practique el Evangelio recibirá lo que para muchos hombres es imposible, vivir para siempre. Amén. Gracias. Hermanos, si yo les pregunto, ¿y quién venció? ¿Quién ya tiene la vida eterna asegurada? ¿Quién? Pues el que venció, ¿quién es, hermano? Gracias, hermana Ami. ¿Venció quién? Nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, así nos dejó el ejemplo, nos dejó la enseñanza, porque Él no era un semidios, Él tenía cuerpo humano como cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué ejemplo nos dejó? Que si hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, el que haga la voluntad de nuestro Dios, primero, lo que ya vimos, ¿qué recibe? Un bien al momento inmediato. ¿Qué más, hermano? Aspira a tener la vida eterna, hermano, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Tiende a levantarse con un cuerpo transformado, como ya hemos estudiado dentro de la palabra de nuestro Dios, porque la Escritura lo dice muy claro, ¿verdad? Hermanos, unos se levantarán para confusión y vergüenza, y unos para vida eterna, lo dice el profeta Daniel allá en el capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, hermanos,
tomemos la cuerda de la vida, que son los mandamientos de nuestro Dios, ¿sí? Que ello, si los guardamos, nos guiará ¿a dónde? A la vida eterna, amados hermanos. Así que no se debe de hacer lo malo, ¿sí, hermanos? Porque hay dos cuerdas, para el que hace mal o para el que hace bien, ¿verdad? El que no guarda los mandamientos de nuestro Dios, hermano, está en maldad y eso lo va a conducir a una muerte. Pero el que se aferra a la cuerda de la vida, que es los mandamientos de nuestro Dios, ese va a alcanzar ¿qué cosa? Pues dice aquí, la vida eterna, la palabra de nuestro Dios, hermano. No aferrarse a lo material, ¿verdad? Al bienestar, al estar, mientras yo esté bien, mientras yo tenga trabajo, pues yo no necesito de Dios, me dicen de que hay que hacer aquello, que hay mandamientos de Dios. No, yo no. Yo ahorita es trabajo, ahorita estoy joven, tengo que trabajar. ¿Cómo tú me dices, Isaías, que yo guarde el día sábado? ¿Cómo? No, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Yo tengo que trabajar. ¿Sabes qué? No me conviene tu doctrina porque hay un día de guardar. ¿Y qué dejan de hacer, hermano? De cumplir con la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Entonces es que yo tengo que estar con mi familia. Los llevo a pasear el sábado, los vamos al cine, vamos a aquello. Y muchas veces por anteponer a veces a los seres queridos primero, hermano, se deja de hacer la voluntad de nuestro Dios, como es hoy, de guardar este santo día, hermanos, mejor junto con la familia, haciendo la voluntad de qué, de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, ya se deja de manifestar la bendición de parte de nuestro Dios, porque lo dice muy claro la Escritura, ¿verdad, hermano? Si crees, tendrás que la vida eterna, dice aquí a través, pero tienes que creer, el creer, como dice aquí a través de la Escritura, hermano, es sobreponerse sobre todas las cosas, ¿sí? Pero para el hombre que no cree o que dice, yo sí creo, pero no hace, hermano, no hace la obra, pues para él es muy dificultoso. Para él es contrario a las cosas de nuestro Dios y no debe de ser de esa situación. Así que es importante, hermanos, que como decía la lectura que leyó nuestra hermanita, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Inmediatamente, hermano, que tú buscas la voluntad de nuestro Dios, dice el Evangelio de San Lucas 18 que acabamos de leer, tendrás bendición en esta vida y en la venidera. De acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios. Tercer párrafo, hermanos. ¿Alguien que le dé lectura al tercer párrafo? ¿Algún hermano, alguna hermana que nos ayude para leer? Adelante, hermanos. Sí, hermano, vale, la hermana Flor de Lis. Adelante, hermana Flor. Gracias, hermano. Debemos entender también que el Señor ofrece los medios para hacer prosperar nuestro camino y que todo lo que emprendamos nos resulte beneficioso. Ejemplos de estos encontramos en muchos hombres de Dios como Abraham, Jacob y el hombre más sabio y próspero del mundo, Salomón. ¿Puedo decir algo, hermano? Adelante, hermana. Okay. Bueno, hermano, pues aquí nos habla que nuestro Dios nos ofrece muchas cosas para prosperar. Pues yo, pues en mi pensar, te digo que lo que más se necesita el hombre como para prosperar, yo pienso que es la sabiduría, porque pues teniendo sabiduría, pues primeramente pues, va a entender las escrituras de nuestro Dios y va a poder andar pues como nuestro Señor Jesucristo nos vino a poner ejemplo de andar, ¿verdad? Y pues ya tiene sabiduría para entender su palabra, también va a tener sabiduría como para poder ejercer un trabajo, ¿verdad? Porque a veces vamos a algún trabajo y hay personas o nos damos cuenta o nosotros mismos a veces no tenemos la sabiduría como para poder desarrollarlo, armar una pieza
o hacer prender una máquina o X, ¿no? Yo pienso que pues un hijo de Dios tiene la sabiduría para donde lo ponga poder ejercer su trabajo, ¿verdad? O también pues si va a poner un negocio, pues teniendo un negocio también puede echarlo a andar, pues porque hay personas que no tienen ese negocio y fracasan, ¿verdad? La sabiduría y pues fracasan porque no saben cómo hacerlo, pero en este caso pues dice que nuestro Dios nos ofrece todo, los medios para poder prosperar, dice, y de lo que ahí aprendemos pues ya miramos buenos resultados, buenos beneficios, ¿verdad? Y pues nos pone varios ejemplos del ayer, cómo prosperaron en su caminar, ¿verdad? Cómo siempre estando a un lado de nuestro Dios, nunca se apartaron de ellos. Es todo, hermano. Gracias. Sí, gracias, hermana. Muy bien, como lo que decía nuestra hermana Flor, ¿verdad? Bueno, una pregunta. Hoy, si viene una prueba, como decía, en un trabajo, en manejar una máquina, en emprender un negocio, y cuando le estoy diciendo, hermano, que una prueba, fracasaste, no aprendiste, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te quejas por no recibir la respuesta de parte de nuestro Dios? Recuerden, hermanos, que eso solo es lo material, pero no pasemos por alto la bendición espiritual. Aquí lo que estamos viendo aquí a través de la escritura y viendo a estos hombres que fueron inmensamente ricos, aquí faltó poner al rey David, hermanos, que él juntó y le heredó toda la riqueza a su hijo Salomón, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero yo pregunto, hermano, ¿es una regla que siempre recibamos riquezas? ¿Es una regla que siempre tengamos que prosperar, hermanos? Porque a lo material se le da la prioridad, ¿sí, hermanos? Pero voy a poner un ejemplo. Dígame usted, hermano, de hombres que obedecieron la voluntad de nuestro Dios y que dice la Biblia que se van a levantar, pero ¿cómo vivieron? ¿Tuvieron riquezas? Por ejemplo, ¿ustedes han leído al profeta Ezequiel, hermanos? ¿Lo han visto lo que dice la escritura? Creo que tomamos un verso en una lección varonil, perdón, a donde murió su esposa. Los que estuvimos en la varonil oímos eso. Ordenó Dios que tenía que morir su esposa. ¿Ustedes han visto la vida de Isaías, el profeta, cómo vivió, hermanos? Y hasta cómo murió. Ustedes han visto la vida de Juan el Bautista, que dónde vivía, de qué se alimentaba. Dice aquí, hermanos, a través de la escritura, no tenían lo material, o si lo tenían, tal vez lo perdieron. En el caso de Ezequiel, por la transmigración de llevarlos a Babilonia, ¿sí? Pero ¿cuál era la prioridad de ellos? ¿Es de hacer la voluntad de quién? De nuestro Dios, ¿sí, hermanos? Así que nosotros igual, no es una regla, es que yo vengo a la iglesia porque aquí dice la Biblia que yo voy a recibir riqueza y todo lo que yo haga, todo me tiene que salir bien. No es una regla que encontramos aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, porque vemos tantos hombres, ¿sí? A través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué riqueza espiritual tiene ahorita en medio de esta pandemia? ¿Se conecta los sábados? Pero usted sabe que lo ha dicho aquí nuestro hermano Daniel, lo hemos dicho aquí, hermanos, de domingo a viernes hay tantas transmisiones. Ahorita se acaba de poner un spot, o bueno, un anuncio de que van a haber ¿cómo se llama, hermano? Conferencia sobre matrimonios. Y ahí están las fechas. Hermanos, reaccionamos a tiempo porque en toda esta pandemia
nuestro hermano David Calderón lo decía en su oración, hay muchas transmisiones, ¿verdad? Y todos los días transmiten, hermanos, todos los días hay entrevistas, a mí ya me tocó una, hermanos, ¿sí? Y miren qué bien se siente hablar de las cosas de nuestro Dios. Me hicieron una invitación. Pero toda la semana hay temas de la palabra de nuestro Dios, del matrimonio, de femenil, de juvenil, de varonil, de predicaciones, o quedan grabados en las redes. Y si no hay nada, usted solamente lo busca, lo pone, hermano, y oye la palabra de nuestro Dios, de acuerdo aquí a como dice aquí, a través de la escritura, ¿sí? Entonces, temas adicionales que encontramos, hermanos, estar en paz, ya terminé mi trabajo, voy a escuchar la palabra. Eso es una bendición de parte de nuestro Dios, estar relajado, estar en paz, amados hermanos. Dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, el ocuparse ¿de qué? De las cosas de nuestro Dios. Sí, estos personajes los encontramos aquí a través de la escritura, a través de estos versos y lo que decía nuestra hermana, ¿verdad? Lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Hombres, ¿qué leyeron, hermanos? ¿Qué dice de Génesis 24, 34 al 35? A ver, vamos a leer para que veamos, hermanos. ¿Qué dijo Giesi? ¿Qué dijo el criado de Abraham? ¿Cómo era su amo? ¿Verdad? A través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Génesis dice capítulo 24, versículo 34, el versículo 35, mis hermanos. 34 a 36. Sí, hermano, adelante, ¿alguien lo tiene? Adelante, hermano. No, dice así. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David. ¿Cómo eran, hermanos? ¿Cómo eran? Hombres inmensamente ricos. Pero ¿qué es lo que tenían en primer lugar? Sí, nuestra hermana María Teresa nos dice, oiga, ¿y Moisés no fue bendecido? Sí, 40 años vivió en el palacio de Faraón y aprendió toda la sabiduría que le sirvió luego a Moisés. ¿Qué leemos, hermanos? Alguien, si tiene Job 42, 12 al 17, lo perdió todo, se quedó sin nada. Todos sabemos la reacción de Job. ¿Qué dijo Job, hermanos? Si desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver a la tierra de donde fui tomado. Y dice que Job no pecó. Pero ¿qué? Usted leyó, hermano, durante la semana Job 42, del 12 al 17. ¿Qué dice, hermanos? Que Dios, ¿qué? Cuando lo bendijo, ¿le dio qué? Si tenía 7,000, vamos a decir, ovejas, dice que Dios le dio ¿cuánto? El doble. ¿Sí o no, hermano? Usted lo lee ahí a través de la palabra de nuestro Dios, que dice del rey David, que amontonó, hermanos, oro, plata, piedras preciosas, que no, era incontable el número de lo que tenía David, de lo que heredó Salomón. Y nuestra hermana que nos pone aquí, y Moisés, sí, también fue bendecido de parte de nuestro Dios, pero no es una regla, hermanos. Hubo hombres que hicieron la voluntad de nuestro Dios, fueron pobres, pero su riqueza ¿en qué estaba? En lo espiritual. Nosotros, hermanos, aquí ya lo dijeron, hubo en la pandemia muchos se quedaron sin trabajo, pero aquí lo dijimos, testificamos, pero nunca nos hemos quedado sin comer. Mi hermano Daniel no se quedó sin trabajo, gracias a Dios, y mucho podemos decir. Y aunque fuesen frijolitos, hermanos, comerlos en paz, es lo mejor que nuestro Dios nos ha dado, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra. Así que Dios, lo que leyó nuestra hermana Flor, y lo que nos dijo, los medios para hacer prosperar nuestro camino. Qué bendición tan grande, hermanos,
que yo tenga el privilegio de escoger una predicación de un hermano. Ahora voy a escuchar a este hermano. Se llama su predicación así. Ahora lo voy a escuchar. Y aquí en el seno de mi casa, hermano. Aquí lo voy a escuchar y lo puedo poner 1, 2, 3, 5, 6 veces escuchando esto a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, siervos de Dios prosperados materialmente. Sí, fueron ellos. Sí, pero si en algún momento, hermano, no te quejes si algo te sale mal. No te quejes si, pues es que yo no tengo dinero, pero tienes lo mejor. ¿Sí? La bendición de la vida, la bendición de sentir dolor, de sentirse en paz, de sentir alegría, de sentir tristeza. Es una bendición tan grande de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de Dios. Párrafo número 4. ¿Alguien que nos ayude con el párrafo número 4, hermanos? Para que le dé lectura. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Hermano, aquí está Neftalí. Adelante, hermanito Neftalí. Las grandes bendiciones del Creador se muestran en nuestros negocios, estudios o trabajos, y como dice la Escritura, en todo aquello que pusiere tu mano. Amén. Amén. Gracias, hermanito Neftalí. Entonces, hermanos, las grandes bendiciones del Creador, ¿verdad? Aquí lo dice, hermano, ¿sí? Como dice el escrito, en todo aquello que pusieres tu mano, de acuerdo a lo que encontramos en Deuteronomio 28, del 1 al 8. ¿Qué encontramos en Deuteronomio 28, del 1 al 15 o al 14? Bendiciones. Pero también en Deuteronomio 28, hermano, del 15 en adelante encontramos, ¿qué? Las maldiciones a recibir. A ver, hermanos, dependiendo lo que nosotros hagamos. Pero ¿qué dice aquí? Si cumplimos con los mandamientos de nuestro Dios, nos lleva a recibir ¿qué? Bendiciones, hermanos, ¿sí? Beneficios. Crecemos, hermanos, recibimos ser agradecidos también con nuestro Dios y tener mucho cuidado. Recuerde que hay grupos religiosos, hermanos, que solamente hablan de lo material, ¿sí? A ver, te vamos a sanar aquí, pero ¿qué vas a dar a cambio? Da tus bienes, ofrece tu casa, tu carro, cosas, ¿sí? Te vamos a hacer un milagro aquí en la casa, sí, pero ¿qué tienes que dar algo a cambio? Y eso también tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Entonces, dice aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, no, ¿qué enseñamos, hermanos? Nosotros tenemos que tener congruencia, no solo la cuestión material, ¿sí? Sino aquí, ¿qué es lo que estamos viendo a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, hermanos? Porque eso que se enseña así, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que darme algo a cambio. Mucho cuidado, hermanos, ¿sí? A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién lo da? Por supuesto que lo va a dar nuestro Dios. Te recuerden en un texto que leemos acerca de los diezmos. ¿Qué dijo David? Señor, es que de lo recibido de tu mano eso, te damos. Todo lo que tú nos das, una parte tú nos pides para dártelo de tu mano. Todo lo que te damos es porque lo hemos recibido ¿de quién? De tu mano, dice aquí. Así que todo es de Dios, hermano. Nadie es de nada, ni del malo da riqueza, ni nada. Todo, plata, oro, todo lo que trae beneficio material, hermanos, no solamente enfocarse en eso, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios? Lo que acabamos de ver, cosas que a veces vemos cotidianas y que creemos que no. Ten mucho cuidado, porque no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7 y Deuteronomio 8?
Y no vaya a ser que cuando acumules ganado, vacas, ovejas, etcétera, y tengas casa y todo, te enaltezca y digas en tu corazón, por mi fuerza, yo hice esto. Yo tengo esto porque me lo merezco, porque yo lo trabajé, porque yo lo tengo. No digas, yo lo he hecho, ¿no, hermanos? Sino, ¿quién te lo ha dado, hermanos? ¿Te lo ha dado quién? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Todo viene de Él a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Solamente ha venido de Él, amados hermanos. ¿Sí? Aquí dice, entre bendición de Dios y desviarse del camino. Cuidado, hermano. Mucho cuidado. Job 15:31. Que no confíen en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. ¿Sí? Hermanos, en la historia, muchos hombres fueron justificados por el Evangelio. Cuidado para enriquecerse, ¿sí? Cuidado, hermano. El hablar de lo material y el decir, ven a pactar, el tener muchos adeptos así, es algo benéfico para ellos, para sacar un provecho, para enriquecerse. Pero esto no es una bendición de parte de nuestro Dios. Ellos solamente están buscando un beneficio personal. Así que, hermano, dice que, ¿cómo le llama el maestro? Son ¿qué? Asalariados. No ven por la oveja, solo las despojan, hermanos, de todo lo material, y ya cuando no tienen nada, pues ya ahí lo dejan. Pero como nuestro Dios, como dice este párrafo, sabe todas las necesidades, sabe nuestra obra para el servicio a Dios, hermano, de Dios es que recibimos el amor, la protección, la salud, el cuidado. Hermano, lo que tengamos, lo poquito Dios lo va a hacer prosperar. Volteemos hacia atrás, al menos los que emigramos acá, ¿cómo venimos? ¿Qué teníamos? Y hoy volteamos, ¿qué tenemos? Con la bendición de que de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Así que Dios siempre está con nosotros a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Siguiente párrafo, alguien que nos ayude, hermanos. El párrafo número 5, bueno, yo así los enumeré. Párrafo número 5, a ver, hermanitos de Tijuana o de Mexicali, si no hubiese algún hermano que nos ayudara. Adelante, hermanos. Siguiente párrafo. ¿Sí, hermano? Sí. Ahí va. Sin embargo, muchos de nosotros todavía nos recibimos de sus bendiciones, aún habiendo aceptado de evangelio y todavía continuamos preguntándonos cuándo recibimos estos beneficios. Las escrituras dicen, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Deuteronomio 28 de 8 al 9. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita, por dar esta lectura a través de la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que debemos decir al nuevo, ¿sí, hermanos? Al que está entrando a la iglesia, hermano, al que apenas tiene poco tiempo de entrar. Bueno, se ha dicho, hermanos, que, hermano, ¿y por qué entró a la iglesia? Pues no es la regla, ¿verdad? Pero la mayoría dice, bueno, es que yo tenía dificultades, ¿sí? Y vine a la iglesia y ya me quedé, ya entendí la doctrina, la palabra de nuestro Dios. Pero como dice aquí, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo voy a tener la bendición? Bueno, ¿y dónde está Dios? No, aquí me dijeron que yo viniera, que aquí va a estar Dios, ¿sí? Pero hermano, las bendiciones son de diferente manera.
Ya lo dijimos, tener vida, tener salud. Es una bendición grande de parte de nuestro Dios, hermano. La parte espiritual, ¿verdad? Agradecer, hermanos, a nuestro Dios, ver los beneficios, hermanos, el ser de Dios, el tener al Dios verdadero, el tener una doctrina, ¿cómo les diría yo, hermanos? Coherente que vemos aquí a través de la Escritura, que estamos haciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios, es un beneficio grande. No se trata solamente de lo material, ¿verdad, mis hermanos? Sino de la parte espiritual. Párrafo número 6, nuestro hermanito nuestro hermanito David le va a dar lectura, párrafo número 6. Adelante, hermano Daniel. Hermano David. La respuesta es clara. Si queremos obtener los beneficios del Señor, debemos esforzarnos por demostrar lo que merecemos. Josué 1, 7, 8. Gracias. Amén. Gracias, hermanito David, por dar esta lectura. Aquí, entonces, ¿qué encontramos, hermanos? ¿Sí? Que lo que acabamos de leer en Deuteronomio 28. Ahí usted encuentra las bendiciones y las maldiciones. Por eso dice, oye, medita y practícalos. Y no vas a andar tú buscando las bendiciones, sino las bendiciones te van a perseguir a ti. Y empieza, bendito serás en tu entrar y tu salir. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. Todo lo que toque tu mano tendrá bendición. Pero también no olvidemos, hermano, que están las maldiciones que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos, a través de la Escritura? Para el hombre dice, pero yo, ¿cómo voy a recompensar por cada cosa que hagan? Para mí eso es muy difícil. Bueno, para el hombre, pero para Dios, no, hermanos. La vida es un regalo. Disfrutarla, hermanos, y tener ya la convicción de que por acercarnos a Dios, por buscar a Dios, porque usted le diga al hermano que le está invitando por primera vez, por el hecho de escuchar la palabra de Dios, de nuestro Dios, en este momento ya tienes una bendición. Pero ya lo dijimos hace un momento, que no solo consiste en lo material, ¿verdad, hermanos? Sino tienes bendición en ese tiempo y para poder entrar, dice aquí, a la vida eterna, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro. Habla de la eternidad, habla de tantas cosas que encontramos dentro de las Escrituras. Algo que vemos, algo que nos muestra que será maravilloso, ¿verdad, hermanos? Donde, como les dije en un principio, la regeneración, los animales no serán fieros. ¿Sí, hermanos? Grandes bendiciones se verán, como lo muestra la misma palabra de nuestro Dios. Así que adelante, hermanito José Daniel, con el último párrafo que tenemos aquí a través de este cuaderno. Por lo tanto, sabiendo lo que nos brinda el Señor, no dejemos escapar sus bendiciones, pues nos demuestran que la posibilidad de obtener la vida eterna es real y verdadera. Peleemos la buena batalla de la fe, esforcémonos por conquistar la corona de justicia, la cual dará el Señor a todos los que logren vencer la adversidad de este mundo. Amén. Gracias, hermanito José Daniel, por este último párrafo. Entonces, ¿qué encontramos, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí a través de la Escritura? A través de la misma palabra de nuestro Dios. Todo lo que nos brinda el Señor, ¿verdad? Confiemos en nuestro Padre Celestial. Recordemos siempre, hermanos, tenemos dos líneas de vidas. Hay una línea para la vida eterna o hay una línea para perdición. Entonces, aquí, ¿qué dice aquí a través de la Escritura? Dice aquí, seremos, hermanos, algo en el milenio, en la eternidad. Dice, lo encontramos dentro de las Escrituras, ¿verdad? Pero dice aquí, todo que va a haber vida después de la muerte, ¿sí? Para la perfección de nuestra mente, hermano,
de nuestras obras, ¿sí? Todo será renovado, ¿sí? Todo, hermano, ¿sí? Todo va a ser algo diferente a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por tanto, que todo esto que nos brinda nuestro Padre Celestial, hermanos, sí podemos obtener la vida eterna. Agarrémonos de la cuerda de la vida, que son los mandamientos de nuestro Dios. Esto es real, esto es verdadero, hermanos. Dice aquí el texto, como Pablo, peleemos como él la buena batalla de la fe, esforcémonos para conquistar la corona de justicia, la cual dará el Señor a todos los que logren vencer las adversidades de este mundo, de acuerdo a como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entramos, hermanos, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo a través de las preguntas. Son 9 preguntas, ojalá y nos alcance el tiempo por leer algunos textos de la misma palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 1, ¿cuál es la promesa que nos brinda el Señor por aceptar y cumplir su evangelio? ¿Lo leyó, hermanos? ¿Qué respuesta puso? De todos estos textos que encontramos de eso dentro de las Escrituras, hay un resumen. ¿Qué es la promesa? ¿Qué nos promete nuestro Dios? De acuerdo a nuestra lección de esta mañana, la vida eterna, hermano, ¿sí? Por eso tenemos que cumplir la palabra de nuestro Dios. Fue muy difícil para aquellos en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Porque no se apegaron, hermano, no quisieron cumplir con la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí, enfócate en lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra, ¿sí, hermanos? Entonces, cumplir diariamente, no tan solo el sábado, todo el tiempo escuchar, tener la bendición tan grande de tener los medios, de tener la forma, cómo escuchar la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, es lo que encontramos dentro de la Escritura, es algo muy importante de acuerdo a lo que vemos aquí. Pregunta número 2, ¿a qué debemos de estar dispuestos si queremos recibir la promesa del Señor? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Pregunta número 2. ¿Qué dijo él? Pues nosotros lo hemos dejado, ¿qué? Todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que dejarlo todo. ¿A qué se refiere todo? Pues carnalidades, idolatrías, hermano, todo hay que dejar. Todo lo que nos aparte delante de nuestro Dios, hay que hacerlo a un lado, ¿sí? A dejarlo todo. Porque, ya lo dijimos, tienes bendición ahorita, en este tiempo, hermano, ¿sí? Y lo dicen muchos libros de la Biblia, a través de la palabra de nuestro Dios. Tal vez no tengamos dinero, pero hay hombres ricos que nos emplean, nos dan trabajo y de la riqueza que ellos tienen, la comparten con nosotros por desempeñar un trabajo. Eso es una bendición de parte de nuestro Dios, así lo dice. Hay quien acumula riqueza, Eclesiastés capítulo 2, el último verso, pero la comparte con los hijos de Dios. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Así que hay hombres con dinero, hermanos. Vemos aquí, y somos empleados para poder compartir acerca de esas bendiciones de parte de nuestro Dios. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3, hermano? Mencione algunas bendiciones adicionales a las que podemos hacernos acreedores si cumplimos eficientemente con los mandamientos de nuestro Dios. ¿Cuáles son, hermanos? Ya lo mencionamos. Tener vida, estar en paz, ansiar y llegar a nuestro hogar, donde está nuestra familia, donde están nuestros hijos, donde lo vemos crecer, y todavía, hermanos, darnos ese lujo de parte de nuestro Dios que nos regala, de querer escuchar un tema adicional que está grabado, de estar como este sábado honrando y glorificando el precioso y bendito nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pregunta número 4, ¿verdad? Dice aquí, pregunta número 4, ¿cuál es el medio para alcanzar todas estas bendiciones? Hermanos, ¿qué pusieron? ¿Qué escribieron ahí?
obedecer a nuestro Dios, obedecer a nuestro Padre Celestial, escuchar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Así que vemos a través de la Escritura que el que no escucha se pierde, y no solo a ti, pierdes a tu familia, ¿sí? Entonces, la obediencia a nuestro Dios que nos vino a enseñar, nuestro Señor Jesucristo, y lo que encontramos dentro de lo que está en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 5. Por el contrario, ¿qué ocurrirá si dejamos de cumplir sus mandamientos, menospreciando las bendiciones, aborreciendo la vida, hablando que me va mal, pero no me agarro del acuerdo de la vida, que son los mandamientos de nuestro Dios? Pues hermanos, por el contrario, vienen ¿qué? Las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28. Ahí lo dice muy claramente. Usted puede leer del 15 en adelante, hermano, todos son puras bendiciones. Son más las maldiciones que las bendiciones. Y al hombre a veces le gusta cargar lo pesado y lo liviano lo deja una parte. La iglesia de Dios israelita le gusta lo liviano, lo poco, con justicia, porque tenemos la bendición de Dios, de nuestro Padre Celestial. Pregunta número 6. Acerca de la vida eterna, ¿qué tan grande se considera esta promesa, hermanos? Pues es muy grande, hermanos. Es algo extraordinario, algo magnífico, ¿sí? A través de la misma palabra. Algo que no lo podemos describir. Aún en la Escritura, hermanos, no habla, no nos dice todo lo que va a haber dentro de la Escritura. Pregunta número 7. ¿Cómo describen esta promesa algunos escritores divinos, hermanos? Pues habla de algo muy grande, hermanos, de salud, de vida eterna, de nueva tierra, nuevos proyectos y una vida totalmente diferente. 8. ¿De qué manera describe Juan el lugar donde estarán los justos en la vida eterna? Pues habla, hermano, de una Jerusalén celestial que va a descender, de una Jerusalén en donde va a estar revestida de oro, en donde va a ser por toda la eternidad. ¿Nos gustaría habitar en ella? Claro que sí, hermano, sí, esa ciudad que se verá algo importante, algo muy bonito. 9 y última pregunta. ¿Qué debemos hacer para alcanzar esta promesa? Pues, hermanos, creer. Primero que nada, creer. Afianzarnos a la cuerda de la vida, que son los mandamientos de nuestro Dios. Y siempre, hermanos, hablar y hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Esta es la lección que tuvimos en esta mañana, y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.